antes de empezar, que él va a empezar a las 5:30, yo siempre digo que Juanjo es una persona extraordinariamente puntual. Bueno, pues en este congreso Juanjo empieza a las 5:30, que era la hora programada, así que felicidades por ser el único una vez más. No es cierto, ¿eh? O sea, lo que dice Bruno no es cierto. La verdad es que estaba a punto de no entrar. Eso lo dice siempre. Pero lo dice siempre, que se va a retirar. Se lleva retirando ¿cuántos años? 40, desde que empezó. Seguramente, ¿no? Porque Juanjo, una de las cosas que más aprecio en él no es que sus libros sean muy conocidos, muy reconocidos y muy vendidos. Eso es una circunstancia que, en su caso, es absolutamente real, es secundario. Yo recuerdo, y te lo he contado a ti, Juanjo, en muchas ocasiones, yo era un niño, tenía 13 años, bueno, un niño, un adolescente, tenía 13 años y esas navidades eran unas navidades duras en mi casa, porque mis padres acababan de separarse, mi madre pues estaba con la economía justa, como todas las madres, y más en aquella época, en los años 80, y solo había dinero para un libro, y ese libro era La punta del iceberg, de Juanjo Benítez. Me lo dieron a elegir entre varios, pero me quedé con ese sin saber mucho sobre Juan José Benítez. Sí que mi madre me dice, bueno, es el autor de Caballo de Troya, tiene mucho éxito, mucha fama. Bueno, pues, ¿quién me iba a decir que le he entrevistado en varias ocasiones en la radio, que gozo de su amistad, que le puedo presentar aquí? Para mí es la persona que más me ha enseñado, y sobre todo me ha enseñado una cosa, y lo vais a comprobar ahora. Juanjo es extraordinario como periodista, como investigador, como buscador, y él busca las respuestas y él busca conseguir una explicación a cada cosa que se va encontrando. En la última entrevista que mantuve con él hay siempre varios titulares y varias ideas, pero una de las que me gusta y que la repitió en el programa en la última semana, hace apenas 7 días, que la repitió en otra entrevista que mantuve con él en Jordania, y es que periodismo e investigación, ¿qué diferencia hay? Son lo mismo, y ambas cosas son lo mismo, y él lo demuestra, y lo ha demostrado en sus 60 y pico libros escritos, y lo seguirá haciendo. Lo ha hecho en estos últimos 2, en donde hemos descubierto a un Juan José Benítez que empezó antes con la muerte que con el tema OVNI en el año 1968, ahora nos lo contará él, y que esa búsqueda, esa forma de investigar y esa forma de trabajar la siga manteniendo a día de hoy. Ojalá, aunque tiene derecho a eso, pero le quitamos ese derecho, el derecho a retirarse, a jubilarse, pese a sus que ya quisiera yo estar como él cuando cumpla los 69 años, que son los que tiene Juanjo, aunque le oiríais seguramente decir que tiene 5 o 6 más o cualquier cosa así, ¿no? Bueno, yo creo, Bruno, que vamos a entrar ahora en el tema que nos ocupa, y empieza tú, si quieres, preguntándole sobre el tema y que él, bueno, nos cuente lo que... He comentado al comienzo que él comenzó en 1968 con la investigación sobre lo que hay después de la vida, años antes incluso de dedicarte al fenómeno OVNI, que fue tu primer hijo adoptivo, que se conoció muchísimo tus trabajos, pero en el año 68 trabajando en la Zaragoza que yo le conocí en unas jornadas como estas en Zaragoza, que se celebraron en febrero del año 89, y cuando entró pasó exactamente lo mismo, que fue entrar y aplaudir. Bueno, pues él trabajó en el Heraldo de Aragón, en el mítico Heraldo de Aragón, en esa enorme sábana, sigue siendo grande, pero ha perdido un poquito ese carácter, y él trabajando allí ya conoció a un periodista en el año 68 que un poco le adentró en estas temáticas. Sí. No te das cuenta de las cosas hasta que pasa un tiempo, ¿no? Y empiezas a evaluarlas. Yo recuerdo que en el 68 mi gran ilusión era tener pisotones contra la competencia que teníamos entonces en el Heraldo, que era un periódico del movimiento que se llamaba Amanecer. Y me entusiasmé con la fauna de Aragón.
hice capítulos y capítulos sobre animales en Aragón. Me lo pasé bomba, pero no sabía absolutamente nada del fenómeno ovni ni de fenómenos extraños, absolutamente cero, estaba virgen total. Y en una de las esperas de no recuerdo bien si fue un suceso en Zaragoza, pues los periodistas matábamos el tiempo como podíamos. Había un periodista que era cámara de televisión del centro regional, muy serio, un hombre muy castigado por la vida, sin ninguna imaginación, que nos acompañaba en todas las labores informativas. Y en una de esas esperas, no sé exactamente por qué, ahora más o menos lo intuyo, pero en el año 68 no podía imaginar por qué me contaba a mí aquello. Entonces me explicó cómo él, en la División Azul, en la que estuvo, pues en el frente aquel ruso, en un invierno, en enero, creo recordar, del año 42, tuvo que llevar unos fulminantes de un búnker donde él estaba, un bloqueo, a otro bloqueo. Y le cayó una ventisca, una nevada espantosa, y para colmo, iba solo, me dice, bueno, pues los rusos, que estaban muy cerca, empezaron a bombardear. Y una granada, un mortero, pues le cayó muy cerca y le dejó casi ciego. Entre la ventisca y los rusos, me dijo, yo pensé que no salía de esta, con la nieve por las rodillas, muy mal. Y desorientado completamente. Entonces, en esos críticos momentos, dice, apareció un compañero mío de otro fuerte, de otro bloqueo, del mismo Zaragoza, y me dijo, ¿dónde vas? Digo, pues voy a tal sitio, pero fíjate qué situación. Entonces, no te preocupes que yo te llevo. Y Miguel París, que era la persona que me lo contó, me decía, yo veía las pisadas en la nieve de este hombre, su uniforme, su ametralladora. Me dejó en el sitio correcto, en la fortificación a la que yo tenía que llevar los explosivos, los fulminantes, y me dijo, ya, yo sigo allá. Bueno, no le dio ninguna importancia, lo llevaron al hospital, por hacer breve la película, y entonces allí le comentaron que fulanito, el tal Bacaicoa, pues había muerto 70 días antes. Y está enterrado allí, en un lugar de allí del frente, del entonces el frente ruso. Claro, yo me quedé muy impactado, más que por la historia, por la persona que me lo estaba contando, que repito, era una persona muy, muy seca, muy poco imaginativa, había sufrido muchísimo y era un hombre muy parco en casi todo. Entonces, aquello fue como si te tocan una alerta interior, ¿no? Y te dicen, atención. Y a partir de ese momento me empecé a preocupar por este tipo de historias, de temas en los que la gente dice que ha visto, que ha hablado, o que incluso le han salvado la vida, pero amigos o familiares muertos, que suena muy raro, y que con el paso del tiempo, desde el año 68 hasta ahora mismo, pues bueno, yo he podido reunir 1000 y pico casos. ¿Qué caso es el que más te ha impactado de todos los que te han contado? Es muy difícil, porque los que son auténticos, que son casi todos, porque una de las cosas que tiene este fenómeno, esta historia, es que es algo muy íntimo y muy personal para las personas, ¿no? Para la gente. Y es difícil que lo puedan contar, salvo que tú te enteres y entonces presionas, actúas, en fin, lo que saben los investigadores que ocurre, ¿no? con este tema y con otros. Entonces, de todos los que yo conozco ahora y sé, bueno, pues hay 2 o 3 que a mí me impactaron. Este que he contado, de la División Azul. Otro que también está en mi libro, en Estoy Bien, que es el de la mujer que está divorciada, se ha vuelto a casar, está sola en su casa cosiendo en el salón, y entonces
en la esquina aparece una nube y se va formando una persona, en la esquina del salón. Y ella reconoce a su ex marido y le dice: no te asustes, estoy bien. Vengo a decirte que, bueno, hay un dinero del que no sabéis nada, ni tú ni mis hijos. Y le dan el número de cuenta. Entonces desaparece. Y la señora se encuentra con el problema de que me van a tomar por loca, claro. ¿Cómo explico? Yo he visto a mi ex, me ha dicho el número de cuenta. Bueno, total, que se lo dice a los hijos, investigan y había $300.000 de los años 80. Bueno, ese tipo de casos son impresionantes no solamente por el testimonio de la persona que lo está contando, que para mí es muy, muy, muy importante. Es decir, la palabra de la persona para mí es mucho más importante que las huellas, o tan importante como las huellas, lo que pueda quedar, ¿no? Si es en esto o en el caso del fenómeno OVNI, por ejemplo, ¿no? Y luego además porque había $300.000. Luego hubo otro caso que yo no he terminado de investigar y voy a ver si puedo intentarlo en un próximo viaje a México, que es el de un señor de una funeraria que estaba ahí en su trabajo y de repente aparece un señor para solicitar un servicio funerario en la casa de fulanito de tal, en la calle no sé qué. Y entonces, bueno, pues el otro toma nota de todo lo que le dice el señor. Muy bien, pues ya vamos inmediatamente. Entonces este funcionario pasó por la casa y se encontró de cuerpo presente en el ataúd a la persona que había ido a solicitar el servicio. Claro, son casos en los que uno no sabe qué hacer, no sabe qué decir, pero que al final a mí me lleva a una maravillosa conclusión, que la adelanto ya, por si alguien luego quiere preguntar algo sobre esto: que existe vida después de la muerte y que existe una vida que no tiene nada que ver con la religión, que no tiene nada que ver con lo que nos han contado, que es tan difícil de explicar. Es decir, los testigos que me cuentan, vi a mi hermano o vi a mi padre que estaban muertos, bueno, pues les repiten: no hay palabras. No hay palabras, no se puede explicar. Y tiene su lógica. Es decir, si estamos hablando de otras dimensiones o de otra dimensión, no sé cómo llamarlo, nosotros sabemos más o menos movernos en las 4 dimensiones en las que estamos con las palabras que conocemos. Y tampoco nos podemos salir mucho de ahí, porque podemos resbalar. Pero ya si nos colocamos en otro mundo al que se accede después de la muerte como cosa necesaria, pues es imposible. Solamente te queda el buen gusto, el buen sabor de decir: es extraordinario. Yo con eso me quedé, aunque sigo indagando detalles, como los que conocen un poco mi trabajo saben que hago. Precisamente en tu trabajo, el primero de esos, en 2 libros que hemos mencionado, un poquito de los que estamos hablando más hoy, una de las cosas que más repiten, no solamente en este caso excepcional, que tenía $300.000 en la cuenta y que después los ejecutaron, es decir, que pudieron disponer de esos $300.000, ahí está yo tengo los recibos. Claro, y eso es lo sorprendente de este caso, pero... No los cobré yo. Pero este caso, y ojo, hablamos de $300.000 de los años 80. Vete a saber lo que sería ahora. Vete a saber lo que significa hoy $300.000 de entonces, no, si a día de hoy es muchísimo. 10 veces más como poco. Como poco. Pero la frase que mencionó ese testigo, el "estoy bien", es la frase seguramente es la que más se repite en todos los testimonios que tú has seguido, el "estoy bien", y eso te sirve para transmitir un mensaje de esperanza a la gente en que el que se ha ido está bien, ¿no? Sí, yo por eso escribí "estoy bien", es decir,
no porque fuera a ganar dinero, que la editorial sabe que no gano dinero. Nadie gana dinero con este tipo de temas de investigación. Es muy difícil, por no decir casi imposible. Es decir, ¿qué motivación hay para que una persona esté tantos años investigando, viajando de un sitio para otro, reuniendo la información y luego la coloque en un libro? Pues sencillamente, primero, porque cree que es cierto, que es mi caso. Y segundo, porque entiende, o quizás habría que invertir los términos, porque entiende que es muy oxigenante. Es decir, vivimos en un mundo, si nos asomamos hoy a las pantallas de televisión, está más claro que el agua, en un mundo muy confuso, muy oscuro, aparentemente sin ningún futuro, o con muy poco futuro. Entonces, si tú puedes inyectar un poquito, un gramo de esperanza en lo que sea, en este caso en la vida después de la muerte, yo me doy por satisfecho y me doy absolutamente por recompensado. Las cartas, los correos que llegan a mí a raíz de la aparición de estos dos libros, sobre todo de Estoy bien y de Pactos y Señales, son emocionantes. Se te ponen los pelos de punta porque te cuenta no sé quién de no sé dónde que leyó Pactos y Señales y entonces decidió hacer el pacto con su hijo, que había muerto hacía poco, y le pidió una cosa, una mariposa. Y cuando fue a la casa de no sé quién, de inmediato había una mariposa en la pared. Y cuando el tío, absolutamente emocionado, pensando que su hijo estaba vivo, volvió al libro de Pactos y Señales, que lo tenía sin terminar, y había puesto un separador en el libro. Y él me decía, yo no me acuerdo en qué página lo había dejado la lectura, ni en qué página estaba el separador. Y cuando volvía al libro, a seguir leyéndolo, estaba en un capítulo donde aparecía una maravillosa mariposa azul de un muy buen amigo nuestro, a quien yo cariñosamente llamaba Campanilla, el doctor Vila, con quien yo hice el pacto después de muerto. Eso te iba a preguntar, ¿qué pactos ha hecho Juanjo? Yo tengo un libro que a la editorial le encantaría. ¿Y qué pactos has hecho? Vamos a ver. Bueno. Yo tengo un libro que se llama Pactos y Señales. Sí. Es un libro así de gordo, grande, donde yo escribo a mano el protocolo que yo llamo, por llamarlo de alguna manera, cuando hago un pacto. Por ejemplo, si yo hago el pacto contigo, le digo, el primero de los dos que muera, le tiene que hacer o dar una señal a que sobreviva. Te aseguro que si me muero yo, con lo coñazo que soy, te vas a enterar, ¿eh? No, te lo aviso. No estoy pretendiendo hacer el pacto contigo, pero aprovecho. Entonces, bueno, pues medio en broma, siempre sale medio en broma, pero luego acaba muy en serio. Entonces yo lo que hago es si se puede, establecer una señal concretísima y difícil, o bien ninguna, y dejarla al criterio del que se vaya. Esto a lo mejor son los ejemplos. Creo recordar que fue el 10 de septiembre, murió un viejo amigo mío con el que yo había vivido muchas aventuras en los viajes, sobre todo con los Reyes, que se llamaba Alberto Schomer, un gran fotógrafo. Entonces, yo no había hecho el pacto con él, porque a veces ocurre que no lo haces por lo que sea, o porque te da pudor, en fin, bueno. Pero siempre a veces, cuando no lo he hecho así y me apetece, pues yo lo hago cuando me entero que se ha muerto. Y entonces le dije, mira, Alberto, ya sé dónde estás, ya sé que estás vivo, todo eso ya lo sé, pero como soy incorregible, me gustaría que me dieras una señal y lo dejo a tu criterio.
Luego me arrepentí, me fui al cuaderno de pactos y señales y dije, bueno, vamos a ver, que es que no me fío del Sommer. Vamos a limitarlo. Lo voy a apuntar. Y dije, vale, no me acuerdo si era un jueves o un viernes, no me acuerdo. Y dije, el próximo día que yo vaya a Correos, me tengo que encontrar tu señal. Y entonces, si no recuerdo mal, fue un lunes, fui a Correos y me encontré, y puse en el libro de pactos y señales, puse, me gustaría que fueran una fotografía o fotografías, sin especificar. Me fui a Correos y me encontré un sobre y una caja así de grande. Venía de California, la caja. Entonces abro la caja, abro el sobre y me encuentro una serie de fotos de un señor que había hecho un libro, todo de fotos, maravillosas. A mí se me pusieron los pelos de punta y dije, joder, el Sommer. Abro la caja y me encuentro un salacot, que es el sombrero ese famoso de los exploradores. Y yo inmediatamente lo asocié y dije, esta es la respuesta de Sommer. ¿Y qué me está diciendo? La vida es una aventura. Ya no sé lo que me habías preguntado. No, te había preguntado por eso, justamente por una experiencia de pactos que hubieras hecho tú, sí. Precisamente. Bueno, de esas hay muchísimas. Es decir, yo en ese libro que ¿Con quién te hubiera gustado pactar y no has pactado jamás? Me hubiera gustado pactar con el jefe. Hubiera sido interesante. Jesús de Nazaret. Pero sin hacer el protocolo, simplemente lo he pensado en alguna ocasión, ya he recibido la respuesta. ¿Sí? Sí. Y les voy a contar algo que, está preparado para el diario del Liceo, 2018. Espero. Pero yo cuando salió el primer caballo de Troya, en marzo del 84, recibí un cartucho de cartón en mano en el domicilio donde yo vivía entonces, en el País Vasco. Yo no estaba. Lo recibió una de mis hijas, era muy pequeña. Y nada, señor Benítez, sí, muy bien, esto es para... No firmó nada, se fue. En ese cartón había una imagen al carbón, era una foto de un carboncillo de Jesús de Nazaret, impresionante, que yo luego la he colgado en internet y está en alguno de mis libros y es bastante conocida. Bueno, en un momento determinado, ya pasaron muchos años, yo no conseguí dar con el autor del dibujo o de la foto, no había remitente, no había notas, no había nada. A pesar de eso, siempre me acompañó en mi despacho, siempre. Y pasaron los años y yo hice el pacto una vez con el jefe. Le pedí una señal y entonces estoy descubriendo algo que es muy largo, pero ya lo verán. En un viaje a Noruega yo me encontré esa imagen, sí. En un viaje a Noruega yo me encontré con que alguien me facilitó la información sobre esta imagen. Yo lo entendí como una respuesta del jefe. Es decir, sí hay pactos que yo he hecho, pactos o señales que he pedido a gente así, ¿no? Precisamente que has mencionado ahora tu domicilio en Bilbao, uno de los casos que comentas en Pactos y Señales es, antes de que tuvieras ese cuaderno donde apuntaras todo, a veces la vida está hecha de casualidades, la magia aparece en la vida y solo hace falta tener un poquito los ojos abiertos y dejar que esas cosas sucedan, porque precisamente cuando encontraste uno de tus domicilios en Bilbao, no sé si ese u otro, también fue uno de los casos que aparece en Pactos y Señales y también fue casualidad, lo dudo, ¿no? Lo dudo, sí, ya sé a cuál te refieres.
Yo vivía en los años 70 en Bilbao, en un piso muy pequeño. Ya tenía varios niños y, como todas las personas, creo, tenía ganas de tener una casa un poco más grande y en algún sitio donde no fuera la ciudad, es decir, en un sitio más tranquilo. Estuve buscando mucho tiempo, pero no había manera, no salía el sitio. Y en cierta ocasión, pues me entero que ha habido un caso OVNI en un barrio, en un pueblo cercano a 21 kilómetros de Bilbao, que se llama Lejona. Y bueno, yo me voy para allá, un caso más, hablo con los testigos, con la gente, con los vecinos, y es una urbanización cerrada, tranquila, apartada un poco de todo, bien, con unos jardines, y a mí me encantó el sitio, me pareció, dije, caramba, si esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, el último, me parece que fue los últimos testigos que yo interrogué, era un matrimonio norteamericano que habían venido a no sé qué, por trabajo, y se marchaban porque habían terminado la obra, el trabajo. Y entonces, no sé cómo, yo les comenté pues, que me gustaba la zona, y era una zona muy bonita, y me dice, pues nosotros vendemos la casa. No lo hemos anunciado, no lo hemos puesto en ningún sitio porque lo acabamos prácticamente de decidir. Y a partir de ahí me pude mudar al sitio que yo buscaba. Caramba, puedes decir casualidad. No creo en la casualidad, hace miles de años casi. Yo sé que los científicos esto les pone un poco nerviosos porque consideran que sí existe el azar, ¿no? Yo creo, tengo ya la experiencia, he visto y he oído y me han contado tal cantidad, tal cúmulo de cosas que sé que eso no es cierto. Es decir, la casualidad es una blasfemia que algún día habrá que retirar con vergüenza de los diccionarios. Pero bueno. Y la casualidad que no se produjo tampoco en uno de los casos, creo que es en Estoy Bien, que citas a alguien que estaba buscando uno de sus libros entre miles de libros y miles de volúmenes, no lo encontraba y apareció alguien desde el más allá que le indicaba dónde estaba. Sí, y vamos, a veces suceden cosas tan absurdas o aparentemente absurdas que no sabes qué pensar. Pero bueno, tampoco es cuestión de que nos pongamos ahora a filosofar sobre el porqué de las cosas, ¿no? Simplemente con que las contemos está bien. Y yo me enteré de un caso en Pittsburgh y ni corto ni perezoso me fui para allá. Entonces la historia es que un profesor de literatura de la Universidad de Pittsburgh era amigo de otro poeta y profesor también de literatura en San Luis. Entonces, bueno, se conocían y se muere el de San Luis. Entonces el de Pittsburgh, el profesor de Pittsburgh, se entera que ha muerto y entonces quiere hacerle un pequeño homenaje porque los dos eran poetas o son poetas. Entonces él quería buscar un libro del de San Luis sobre poemas para trabajar con él. En la casa de este hombre había miles de libros repartidos en varios pisos. Entonces el hombre me contaba y me decía, no sé dónde está el libro, no tengo ni idea, casi es preferible comprarme uno que buscarlo. Entonces, una noche, ya repito, había muerto el de San Luis, no podía dormir, se levantó como a las 5 de la mañana, no sabía lo que le ocurría, estaba solo en la casa. Se fue al salón, se puso allí a leer y de repente aparece el de San Luis en mitad del salón, con una gorra de béisbol y me decía, el de Pittsburgh me decía, no me asusté. Y entonces me dijo, lo que estás buscando, que estoy bien, tal, tranquilo, no tengas miedo, lo que estás buscando está en el altillo de tal, en no sé dónde, allí. Y desapareció. La alfombra sobre la que se presentó a este señor de San Luis quedó quemada, chamuscada, que es otra señal habitual, digamos,
en este tipo de presencias, ¿no? Y efectivamente el libro estaba allí. Y después de estas experiencias, una pregunta, Juanjo. ¿Tienes miedo a la muerte? No. No tengo. O sea, lo digo sinceramente, no. Yo no sé si soy valiente, creo que sí que soy valiente. Menos con las mujeres, pero en mi época de periodista, pues trabajaba, yo he recogido cadáveres en accidentes de aviación, de todo tipo, he hecho muchas cosas, algunas no tan buenas. Y al principio sí tenía miedo, claro, o sea, más que miedo a la muerte, tenía miedo a la manera de morir. Es decir, no es lo mismo que te duermas en la cama sin darte cuenta que, caramba, que caerte de un 15 piso, ¿no? Bueno, ahora eso ya no me preocupa, es decir, yo sé lo que hay al otro lado. Estoy tan seguro que a veces es peligroso, porque la curiosidad me puede. No es ninguna broma. Y te quedas pensando, ¿no? Y dices, bueno. Aún tienes que escribir muchos más libros. Espérate un ratito. Te iba a decir, no sé si quieres que continuemos preguntándote o prefieres que abramos un poco la veda y que sea el público el que te pregunte. Lo que queráis. Pues mira, voy a coger el micro y yo creo que como tendrán ganas de saber cosas. Yo creo que no va a haber preguntas, ¿verdad? No. Pues nos vamos. Lo que te espera ahora y lo que le espera después en la puerta. Madre mía. ¿A qué hora has quedado? Buenas tardes, Juanjo. Hola. En estos últimos libros, bueno, para nosotros, para los lectores, a mí me ha sorprendido mucho la gran presencia de la numerología. Entonces, no sé si puedes explicar un poco más de tu experiencia con ella, si es muy antigua, cómo surgió, o no sé, qué valor tiene. Bueno, yo no sé exactamente cuándo empecé a interesarme por esto, por la numerología, pero hace bastantes años. Luego tuve la suerte de tener un maestro de Cábala que me enseñó mucho y no sé exactamente cómo ni por qué, en alguno de esos casos que yo he investigado apareció un número. Y yo inmediatamente lo puse en manos del maestro de Cábala y me encontré con la sorpresa, enorme sorpresa, de que los números tienen una segunda lectura maravillosa que complementa lo que tú has podido descubrir. Entonces, y pongo siempre el ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, aunque no recuerdo las cifras, pero está en Pactos y Señales. Bueno, cuando Jesús de Nazaret muere, tiene un total de 19 apariciones después de muerto en diferentes lugares de Israel, de lo que es el Líbano, Egipto, Amán. Entonces yo recuerdo que hay una voz de que de vez en cuando te dice, haz tal cosa. Y yo hice lo que me dijeron. Sitúa las 3 apariciones más alejadas en el mapa. Y eran Alejandría, Tiro, creo recordar, y Amán, en Jordania. Ahora mide la distancia. Medí la distancia en kilómetros, eso es lo que no me acuerdo. 500 y pico, 500 no sé cuántos, y 111 me parece recordar. Y ahora esos números llévalos a la Cábala. Y ahí fue donde aparece la sorpresa, que es simplemente un ejemplo de los muchísimos que hay. ¿Por qué? Pues porque decía, más o menos, está en Pactos y Señales. La muerte es un peaje o una disposición de Dios para cambiar de vida, justo en las apariciones de Jesús después de muerto. ¿Cómo es esto? O sea,
matemáticamente es improbable que eso pueda suceder. 1. 2. Caballo de Troya, si yo fuera el autor, como algunas personas dicen, yo soy incapaz, puesto que no sé cábala, de establecer ese mensaje subterráneo al que hay que acceder después de una serie de manipulaciones. Por tanto, Caballo de Troya es mágico y no tiene nada que ver conmigo. Podríamos seguir con los ejemplos, pero efectivamente, la cábala, la numerología, siempre que vean ustedes números en los caballos de Troya, atención, hay un mensaje interno. Otro ejemplo, Caná. En las bodas de Caná, en el caballo de Troya 9, en todo el asunto del prodigio del cambio, de la sustitución del agua en vino, aparece una secuencia numérica larga. Bueno, esa secuencia numérica son notas musicales, que las tienen ustedes en la página 1. ¿Cómo es posible? Si yo no sé música. Ojalá supiera música. No sé nada de música, salvo oírla. Magia. Bueno, José, yo, ahora que estamos aquí en intimidad, me gustaría que hicieras un pacto con nosotros. He hecho tantos, No, que ahora no sé si me voy a acordar. a nivel general, ¿qué pacto te gustaría hacer con nosotros el día que... ¿O cómo querrías? Hombre, el pacto es muy fácil, es decir, el primero de los dos que muera, si hay algo al otro lado, que avise. Por lógica tengo que ser yo. Bueno, no se sabe. No se sabe. Yo lo del pacto les aconsejo que lo hagan, porque primero es muy emocionante y segundo es hasta divertido y sorprendente. Si tienen miedo, no lo hagan. Ahí. Sí. Buenas tardes. Primero un placer tenerlo aquí con nosotros. Y yo quería preguntarle, usted ha recopilado más de 1000 casos para estas experiencias. Yo quería saber su opinión sobre si usted cree o sabe que la Iglesia Católica o la Curia, principalmente, tiene constancia de muchos más casos. Y si tiene constancia, ¿por qué no los muestra a la sociedad? Si sería refutar su planteamiento. Gracias. Bueno, mire, yo no tengo constancia de que el Vaticano, por simplificar, haya estudiado este tema. Supongo que sí. De la misma manera que en el fenómeno OVNI ya le digo que sí, que hay constancia, que hay investigación, que hay información, empezando por Juan XXIII, que tuvo delante a una criatura, y a partir de ahí empezó el concilio. Qué casualidad. Pero en el otro tema, en el de la vida después de la muerte, yo no tengo constancia física, no he leído nada, no me consta que haya un archivo sobre eso. Puede que lo haya, puede que lo haya. La Iglesia se mete en todas partes, desde siempre. Y yo creo que a lo mejor si existe ese archivo a la Iglesia Católica, no le interesa demasiado que eso se dé a conocer. ¿Por qué? Porque no necesitas de la religión para nada. Porque tú te mueres y automáticamente hayas hecho lo que hayas hecho y hayas dicho lo que hayas dicho, vas al mismo sitio de todo el mundo y nadie te juzga. Eso no interesa al negocio. Y lo digo con todos mis respetos a los creyentes, pero es una opinión personal. Hola Juanjo, buenas tardes. Mira, te cuento. Desde hace 15 años que murió mi abuela, yo antes de leer incluso tu libro, hacía ya pactos.
Y en 3 ocasiones he recibido respuesta. Yo siempre pido un pajarito verde y ya te digo, en 3 ocasiones los he tenido casi tan cerca de poder tocarlos. Incluso la última vez con mi suegro, que ha muerto este año, estábamos mi marido y yo, que es muy increíble. Tengo un compañero mayor que yo que no cree en nada y dice que cuando muera que me va a mandar un pingüino. El tema es que el año pasado murió una mascota mía muy querida y yo me atreví a hacer un pacto con ella. Y al cabo de los meses recibí respuesta. Y yo pienso como tú, no existe la casualidad. ¿Qué opinas del tema de los animales? ¿Crees que se puede hacer pactos con ellos? Esa es una de las grandes dudas, ¿no?, que yo tengo. Yo he tenido 3 perros y, en fin, he sentido un gran cariño, ¿no?, por ellos. Y de hecho con uno de ellos yo practiqué el pacto, no con él, no con el pastor alemán, sino con Dios. Y salió negativo, es decir, lo cual no quiere decir nada, es decir, a lo mejor yo estoy equivocado y no hay cielo para perros. Y el cielo, repito siempre, de los perros es la memoria. Cuando está con nosotros en nuestro corazón, ese probablemente puede ser el mejor cielo, el recuerdo. Pero no estoy seguro. Puede que ocurra que sí, que hay un lugar al que pueden ir las mascotas, no sé. Entonces, es una de las grandes dudas que tengo. Es decir, me llega información de personas que han tenido experiencias con eso. Pero yo tengo dudas, serias dudas. De todas formas, antes de la siguiente cuestión, ahora cuando mencionabais esto, me acuerdo de Thor, el perro con el que creo que es en Pactos y Señales, o me estoy bien, pero creo que es en Pactos y Señales que está Thor, que es ese pastor alemán. La experiencia es preciosa, independientemente de las interpretaciones que se puedan hacer. La experiencia es preciosa y habla mucho de lo que significa algo para la vida. No hace falta que sea un ser humano el que se vaya, sino que sea un ser independientemente de sus características. Sí, sí. Muy resumida la experiencia que yo tuve con Thor. Vivió 14 años, ya empezó a tener muchos problemas y hubo que sacrificarlo. Y yo recuerdo que 9 días antes había muerto mi padre. Yo con mi padre no lloré, con la muerte de mi padre. En cambio, con la muerte de mi perro sí. Mientras yo cavaba la tumba en el jardín, me harté de llorar. Luego me pregunté a mí mismo, ¿por qué ha pasado esto? Pues muy sencillo, porque yo tengo la conciencia o el convencimiento de que mi padre sigue vivo, pero no tengo la seguridad de que esto ocurra con mi perro. Entonces, cuando entierro al perro, alguien me hace esa pregunta: ¿hay cielo para perros? Y yo me fui a un vivero a buscar unas rosas para ponerlas en la tumba del perro. Entonces, en ese momento estaban podados los rosales y yo no, ni nadie en el vivero sabían de qué color eran las rosas. Y dije, bueno, no importa. Me llevé uno de los rosales, y en el camino recuerdo que yo le planteé a Dios lo siguiente: yo lo voy a sembrar sobre la tumba. Si las rosas, si mi perro está vivo, si hay un cielo para perros, las rosas tienen que ser blancas. Muy bien, pasó el tiempo y un día Blanca estaba en el jardín, se había fundido una bombilla. También es casualidad que se funda una bombilla en el jardín y te obligue a salir. Y en ese momento ya había florecido, o había una rosa, pero era roja. Entonces, claro, yo me quedé con la duda, ¿no? Dije, bueno, ¿qué? Esto si es cierto, pues no hay cielo para perros. Pero, repito, con todas las reservas, porque a mí sí me gustaría encontrarme allí a mis perros, ¿no? Por supuesto. El problema es si alguien tiene una serpiente pitón, ¿qué pasa? Buenas tardes, Juan José. Es un placer verte. Bueno, te vemos poco, pero oírte es maravilloso. Y bueno, pienso que la madre del cuerpo presente, que en el año 79 en Barcelona, el casino de Benidorm, ya fuimos a un simposio, a un MIT, y estaba el gran maestro que se llamaba Rivera, ¿no? Antonio Rivera, y él sí creía precisamente en que los animales tenían alma. De hecho, él había tenido un perro
conductor entre el tema OVNI y en el tema del más allá? Vamos a ver. El año que viene se cumplen 44 años que empecé la investigación del fenómeno OVNI. Al principio yo pensé que los extraterrestres son extraterrestres y se acabó. Y la muerte es la muerte. Yo ahora ya no estoy tan seguro. Empiezo a recibir, a ver información donde el fenómeno OVNI está muy vinculado al fenómeno del más allá y de la muerte, en muchos aspectos. Por tanto, me entran muy serias dudas y pienso que puede ser muy posible que el fenómeno OVNI esté ligado al fenómeno del más allá, de muchas maneras. Yo apunto algo que es pura teoría, ¿no? Cuando hay un terremoto o una gran catástrofe natural, suelen verse naves encima de los lugares donde se produce, por ejemplo, el terremoto y donde hay muchas víctimas. Bueno, posibilidad número 1, que esas naves estén ahí porque saben lo que va a pasar y lo estudian, son científicos. Posibilidad número 2, que saben lo que va a pasar y están ahí para recoger a las almas. Es una hipótesis fantástica. Pero bueno, hay muchas más historias en las que la muerte aparece ligada al fenómeno OVNI. Por ejemplo, en Panamá, yo me encontré con un caso de una señora que me contó lo siguiente. Se presenta mi madre muerta, había muerto hacía tiempo, y le pide a la hija que salga de la casa. Sale de la casa, camina, la madre dice que era absolutamente sólida, y de repente aparece un objeto en forma de típico, de platillo, se coloca a muy corta altura, a muy poca distancia, baja un haz de luz, un cilindro de luz. La madre se despide de la hija, se mete en el cilindro de luz y sube. Y el objeto se va. Bueno, ¿qué tengo que pensar? Pues de estos hay muchos casos. Entonces, ya no me atrevo a ser taxativo en nada. No sabemos absolutamente nada de nada. Yo cuanto más investigo, menos sé. Entonces ya no me atrevo a decir esto no, o esto sí. Quizá el corazón es lo que... Buenas tardes, señor Benítez. Mi nombre es Alberto, pertenezco a un grupo de investigación muy joven y tenemos 2 componentes del grupo que tienen una especie de sueños premonitorios sobre la muerte. Entonces quería saber qué nexo puede haber sobre el más allá y esos sueños premonitorios. Los sueños son un canal, yo diría que importantísimo, de conexión con los planos o los mundos de después de la muerte. Yo lo digo, por resumirlo un poco, los sueños son el patio de atrás de la divinidad. Es muy inteligente el que pensó en los sueños. Pensó una manera, una forma extraordinaria de conexión con esos planos a los que no tenemos acceso desde el punto de vista mecánico. Y sin embargo, no tienen mayor repercusión porque todo el mundo considera que es un sueño. Por tanto, no hay ninguna peligrosidad, entre comillas. Pero es real, son reales. Hay sueños absolutamente ciertos, reales, premonitorios, de gente que ve cosas a personas, en fin. Y yo creo que es un sistema de conexión. Lo que pasa es que los científicos no han llegado ni siquiera al umbral de lo que significan los sueños. Están trabajando en ello desde hace años y saben que el sueño es un organizador de la memoria, además de una regeneración celular, que lo son.
y tiene su lógica, es decir, fíjense, nosotros durante una vigilia, aproximadamente entre 8 y 12 horas, podemos recibir por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el sabor, más de 2000 imágenes. Más de 2000 imágenes que hay que archivar. Las que interesan y las que no interesan. Pero ¿quién hace eso? El cerebro. En el sueño. Por eso soñamos, entre otras cosas. Y por eso después además se regenera el organismo. Y además hay conexión con planos a los que no tenemos acceso, repito, de una manera mecánica. Importantísimos los sueños. Hay una cosa, mientras pasamos a la última cuestión, que a mí me gustaría, porque... Tenemos 3 últimas preguntas, pero luego está el tiempo, si no, pregunta. Nada, la cuestión es rápida, porque ahora que hablabas de los sueños, recuerdo una de tus últimas frases, que creo que tiene también eso de ayudar mucho a la gente, que puede parecer dura al principio, pero que ayuda mucho a la gente, y es no tener sueños dormidos, sueños despiertos, que son distintos, más allá de lo que llega a tu sueño. Sí, cuesta mucho trabajo, porque la naturaleza humana yo creo que necesita hacer proyectos. Los proyectos traen mucha ilusión, mucha esperanza y mucho oxígeno, pero hay que ser prudente, entiendo, y no hacer proyectos más allá de tu sombra. Es difícil, pero eso es lo que entiendo yo. Y bueno, pues soñar despierto, que es totalmente distinto, es también muy oxigenante, porque permite imaginar, que es la fase más poética del ser humano. Hola, buenas tardes, Jorge. Mira, tengo una pregunta. Antes has dicho que cuando fallecemos, cuando nos vamos al otro lado, nadie nos juzga. ¿Qué opinas sobre la gente que ha tenido ECMs negativas? Te puedo dar una opinión absolutamente personal. No tengo ninguna posibilidad de demostrarlo en un laboratorio. Tengo muchas señales que yo he solicitado y que ratifican que pudiera estar en lo cierto. ¿Y cuál es la hipótesis? Pues bueno, algunos que ya conocen mis teorías, es lo que yo llamo la ley del contrato. ¿Qué significa esto? Pues que antes de nacer firmas lo que vas a hacer. Y cuando naces, eso se olvida, para no descafeinar las experiencias, como es lógico. Para mí es una hipótesis de trabajo más interesante que todas las demás que me han vendido las religiones. ¿Eso qué significa? Que la persona que ha sido mala, químicamente mala, que las hay en la vida, en todos los aspectos, están cumpliendo un trabajo. Por eso nadie le va a juzgar después. Y ya sé que no es explicable y que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero es la única vía que entiendo, es la única explicación. Hola, buenas tardes, señor Benítez. Yo quería deciros que estos temas son muy interesantes, muchísimo. Y quizá el tema más interesante sea Jesús de Nazaret. ¿El de? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿vale? Quizás sea el tema más interesante. Todos son muy interesantes, ¿vale? Entonces, pues sí, el ser humano tiene esa propiedad de soñar y de llegar a otros espacios diferentes al nuestro. A veces, debido a esto, personas de allá pueden pasar acá y de acá pueden pasar allí, a estos espacios diferentes.
Entonces, lo más interesante, yo no sé el por qué, pero que ha tenido toda mi colaboración y la tendrá, aunque me persigan, es Jesús de Nazaret, que ha vuelto. Y ahora me preguntan, ¿dónde está? Pues ese Jesús de Nazaret ha sido visto por muchas personas, ¿vale? Debido a ello, muchos, una hostilidad hacia él increíble, ¿vale? Entonces, pues yo como usted, muchas personas. Sí, no, la pregunta no, es decir que Jesús de Nazaret ha vuelto. Bueno, pues no lo sé, vamos. Yo creo que él dijo, y nunca mentía, que sí que iba a regresar, por supuesto, y con gran poder. Cosa que yo creo que no ha ocurrido todavía, pero ocurrirá. No le quepa la menor duda. Bueno, ¿más preguntas? Yo solamente quería era con relación a lo que hemos dicho antes de los animales. Me suelen contar cosas raras, entre comillas, y hace poco una persona que conozco bien y que sé que no me están mintiendo, se ha muerto su padre, un señor en un pueblo que tenía mucha relación con su burro y tenía un poco la cabeza, estaba bien, pero últimamente, cuando ya estaba llegando a su final, solamente llamaba al burro. Lo raro, me decía mi amiga, era que no hablara o no llamara a la familia, como normalmente se suele hacer cuando la gente está a punto de irse. Y él nada más decía mi burro, mi burro. En el momento que falleció, en el lugar donde estaba no había ningún animal y se oyó rebuznar a un burro. Eso es solo lo que quería decir. Sí, hay muchísimos casos en los que los animales experimentan, porque tienen probablemente una sensibilidad distinta a la nuestra, experimentan la muerte de su patrón o de su dueño. Y vamos, yo estaba recordando ahora un caso de un perro en un pueblo de Guipúzcoa que era un animal muy dócil. Pero una mañana el padre y el hijo de la familia se disponían a salir para ir a pescar. Y ante el asombro de la familia, el perro empezó a tirar del pantalón del chaval, del joven, como loco. No sabían lo que le ocurría al perro porque no era habitual ese comportamiento. Lo soltaron, lo metieron no sé dónde, se escapó, volvió a agarrar al joven, no al mayor, del pantalón, hasta que le tuvieron que reñir y ya se pusieron serios y lo escondieron al perro. Se montaron en el coche y a los pocos kilómetros se mataron los dos. ¿Qué pasa? Que ese perro evidentemente estaba presintiendo algo. No me extraña nada que sean o bien un burro, o sean perros o gatos o lo que sea, caballos, que tienen una sensibilidad especial y presienten, ¿no?, la presencia de la muerte o la proximidad de la muerte. Última pregunta. Hola. Corta porque... Señor Benítez, ¿cree usted realmente en la figura de Jesucristo, que existió realmente como personaje histórico? Pues mire usted, no solamente creo que existió, es que creo que existió. No Jesucristo, Jesús de Nazaret. Jesucristo es lo contrario a lo que él quería. No solamente por los documentos históricos paganos y no paganos, que están al alcance de cualquiera para consultarlo, sino por sus obras, por muchísimas cosas. Incluso aunque no fuera cierto que existió, cosa que yo sí creo, habría que inventarlo.